Como ustedes saben, hemos estado estudiando lo que se conoce como el libro de las 7 señales que Jesús es el Cristo, pero que incluye no solamente las señales en sí mismos, sino también incluye conversaciones de Jesús, por ejemplo, con Nicodemo y con la samaritana, y también incluye discursos que Jesús dio inmediatamente después de hacer una señal. La semana pasada estuvimos viendo la cuarta señal y hoy vamos a ver el discurso que sigue a esa cuarta señal. Y el discurso que sigue a esa cuarta señal se titula La autoridad y los testigos del Hijo, que es el título del mensaje de esta mañana. Esa cuarta señal es la sanidad del paralítico de Betesda. Tanto el domingo como el jueves estuvimos analizando el mensaje, y una de las cosas que nos queda claras es que claramente el paralítico tiene su lugar, pero el texto no nos da suficientes detalles como para conocer realmente el corazón y el futuro del paralítico, porque el texto a quien apunta es a Cristo y claramente a nuestro encuentro con Él. Y es hermoso saber que así como Cristo se acercó al paralítico a preguntarle, ¿quiere ser sano? Se acerca a cada uno de nosotros a preguntarnos si queremos ser salvos, si queremos ser sanos, si queremos ser libres, y de alguna manera espera una respuesta en fe y en obediencia. Y así como el paralítico tomó su camilla y anduvo, nosotros también necesitamos accionar y levantarnos y dejar nuestra zona de confort. Eso fue un poquito de lo que estuvimos profundizando el jueves, que fue una bonita reunión. Pero lo más importante, repito, es lo que nos enseña la señal acerca de Jesús. Y lo que esta señal nos enseña acerca de Jesús es que Jesús es aquel cuya voz es poderosa porque tiene poder para sanar. También nos enseña esta señal que Jesús es el que confronta nuestras supersticiones y el que nos saca de ellas. Y también esta señal nos muestra que Jesús es el que nos llama a salir de los preceptos y tradiciones de los hombres para volvernos a la verdad viva. Algo importante con lo que terminamos la semana pasada es por qué Juan elige esta señal. Y claramente Juan elige esta señal porque quería que aprendiéramos que el mayor valor de encontrarnos con Jesús no es recibir un milagro de Él, sino convertirnos en sus seguidores. Esta señal no se trata tanto de la sanidad, sino de la identidad de Jesús como el Hijo de Dios, y eso obviamente lo vamos a demostrar por el discurso que sigue. Pero esta señal también señala la necesidad de las personas de responder a la revelación de la verdadera identidad de Jesús con confianza en Él. Terminamos, esto lo vimos la semana pasada, pero como un repaso, el verso 16 de Juan 5 dice: a causa de esto los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. O sea, uno de los detalles importantes de esta historia fue que fue hecha en día de reposo, y esto acarrió persecución a Jesús. Jesús le responde: hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. Al ser cuestionado porque él sanó a este hombre el día de reposo, él de alguna manera está diciendo, está tomando una verdad, un consenso a lo que los rabinos han llegado, que aunque el sabbat es día de reposo, Dios mismo no está obligado a guardarlo, porque él está cuidando del universo, y reposar sería dejar de obrar, sería que su providencia entrara en suspenso, y eso obviamente haría que el mundo no siguiera funcionando. Entonces, claramente Jesús dice, sí, Dios está trabajando y yo, como su hijo, también trabajo. Yo tengo una obra que hacer, y esa obra que hacer incluye sanar, incluye libertad. Y dice el verso 18: por esta causa los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba, y explicamos que realmente Jesús no violó el día de reposo, sino que violaba las tradiciones de los ancianos, de los rabinos, que habían agregado cosas que no estaban escritas en la ley al día de reposo. Entonces, porque según ellos no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su Padre.
haciéndose igual a Dios. Claramente aquí hay un conflicto. Lo que a ellos más les molesta no es que Jesús haga milagros, no es el día de reposo, sino que con estas cosas Él se está haciendo igual a Dios. Hoy usted y yo sabemos que Jesús no se estaba haciendo igual a Dios. Él era igual a Dios. Él era Dios. Y él estaba revelando quién él era. Pero claramente ellos no querían aceptarlo. Y en ese cuestionamiento Jesús va a responder con un discurso donde primero va a hablar de su autoridad como hijo. Él va a demostrar que él sí es el Hijo de Dios, que él no se está haciendo. Y eso lo va a demostrar hablándonos un poco de la revelación que él recibe del Padre como muestra de su amor. Nos va a hablar del juicio que el Padre le ha confiado para que todos le honren. Y nos va a hablar de la capacidad de dar vida que el Padre le otorgó. O sea, esta primera parte del discurso es una declaración de Jesús mismo de que él sí es el Hijo de Dios porque el Padre le ha dado la autoridad de ser su hijo y esa autoridad se manifiesta en revelación, juicio y capacidad de dar vida que ha recibido del Padre. Versos 19 y 20 nos habla primero de la revelación que él ha recibido del Padre. Dice, por eso Jesús les decía, ¿a quiénes? A quienes lo están cuestionando por llamarse hijo de Dios, por hacerse igual a Dios, supuestamente por quebrantar el sábado. Jesús les responde, en verdad les digo que el hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él mismo hace. Y obras mayores que estas le mostrará para que ustedes se queden asombrados. Lo primero que Jesús dice en el verso 29 es, yo no estoy sanando a este hombre por mi propia cuenta. Yo no elegí a este hombre por mi propia cuenta. Fue el Padre el que me dijo, acércate a ese hombre. Fue el Padre el que me dijo, dale la orden a ese hombre de levantarse, tomar su camilla y caminar. Fue el Padre el que me dijo, pregúntale a ese hombre si quiere ser sano. El Hijo no está haciendo nada. Yo como hijo, dice Jesús, no estoy haciendo nada porque se me antoja, porque se me da la gana, porque me parece guay. No, lo estoy haciendo porque el Padre me está mandando hacerlo. Pero vean qué es lo que dice, porque todo lo que hace el Padre, segunda parte, eso también hace el Hijo de igual manera. O sea, él está hablando de que hay una interconexión entre él no está haciendo las cosas por sí solo. Él está manifestando y trayendo a la vista de los hombres lo que el Padre está haciendo. El Padre y Él están trabajando en conjunto. La sanidad del hombre fue hecha por Jesús, pero también por el Padre, porque lo que el Padre hace, lo hace el Hijo de la misma manera. Los mensajes que él ha estado haciendo, las conversaciones que ha tenido, las señales anteriores, ha sido una expresión de la obra del Padre conectada a la obra del Hijo. Eso es algo sumamente interesante, hermanos, porque nosotros somos llamados a vivir la vida de Cristo en la tierra. Y de alguna manera un paralelo a estas palabras de Jesús refiriéndose al Padre es las palabras que en otro libro Pablo dice, yo estoy crucificado con Cristo y ya no soy yo el que vive, sino es Cristo el que vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe, en la confianza, en la dependencia, en la conexión con el Hijo de Dios. Hermanos, así como Jesús dice, es el Padre el que hace las obras en mí. Así como cristianos somos llamados a decir, es Jesús el que ama a través de mí. Es Jesús el que perdona a través de mí. Es Jesús el que es generoso a través de mí. Porque la conexión que el Hijo nos muestra que tiene con el Padre es un reflejo, una sombra, una enseñanza de la conexión que Él quiere que lleguemos a tener con Él.
Verso 20 dice, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace. Él no está quebrantando el sábado. Él está haciendo la voluntad del Padre, porque el amor del Padre le está mostrando lo que tiene que hacer. Vean cómo el amor de Dios nos guía y nos quiere guiar. Dice, y obras mayores que estas. ¿Cuáles son las obras mayores? ¿Y cuáles son estas obras? Estas obras son los milagros que él ha estado haciendo. Las obras mayores son las que va a hablar inmediatamente después. El dar vida a los muertos. El traer juicio. Esas son obras mayores. Para que ustedes se queden asombrados. Porque, hermanos, si algo debe asombrar, es la transformación de una vida. Si algo debe asombrar es que un muerto resucite. Si algo debe asombrarnos es que Él sea el justo que justifica. Verso 21. Y aquí voy a conectar el 21 con el 26 y el 27 porque nos muestran el mismo mensaje. Parte de la autoridad que el Hijo recibe del Padre es que le muestra qué hacer y qué no hacer. Pero dentro de ese qué hacer y qué no hacer le da capacidad para dar vida. Vean el verso 21. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que quiere. Verso 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo tener vida en sí mismo y le dio autoridad para ejecutar juicio porque Él es el Hijo del Hombre. Algo interesante es que en el pensamiento judío el dar vida y el juzgar eran acciones que únicamente le correspondían a Dios. Nadie fuera de Dios podía dar vida porque Dios es el autor de la vida. Dios es el dador de la vida. Dios es el creador de la vida. Y claramente Jesús está afirmando que el Padre le ha delegado a él estas acciones. Está diciendo, ustedes saben que el Padre levanta a los muertos y les da vida. Claramente había la profecía, podía venir a la mente de ellos la profecía de Ezequiel, aquel ejército de huesos recuperando la vida. De alguna manera, aún la misma formación de Adán era primero un hombre de barro, pero Dios sopló aliento de vida y llegó a ser un ser viviente. Las resurrecciones de aquellos muchachos por medio de Elías, por medio de Eliseo, las había hecho el Padre. Y ahora había enviado a su Hijo precisamente para dar vida a los muertos, para dar vida a los muertos. ¿Por qué? Porque el Padre tiene vida en sí mismo y le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Ninguno de nosotros tenemos vida en nosotros mismos. Si nosotros dejamos de respirar por cierto tiempo, no podemos retener nuestra vida. Si nosotros, o sea, nuestra vida no depende de nosotros y nuestra vida es sumamente frágil. Hoy estamos y mañana no podemos estar. Esta semana yo recibí la triste noticia de que murió el papá de una amiga de la zona de Los Santos, 59 años, un hombre que usted lo miraba sumamente saludable, le dio un infarto y se nos fue. Y es doloroso para esta familia. Y nadie se lo esperaba. Y así pasa muchas veces. Es Dios el que nos da vida, pero el Hijo también tiene la capacidad de dar vida. De hecho, Él va a morir. Ustedes lo saben, en este momento histórico no ha muerto, pero Él cuando habla de su muerte dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar. O sea, Él tiene poder para poner su vida y dice que tiene poder para volverla a tomar. Y juntamente a esa capacidad de dar vida, dice el verso 27, que le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. Y el término Hijo del Hombre está citando Daniel 7, donde el Hijo del Hombre es aquel que recibe el reino del Padre y recibe la capacidad de juzgar los otros reinos. Pero sigamos, verso 22, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Ahora,
¿Por qué el padre le confió al hijo el juicio? Verso 23 es la respuesta. Para que todos honren al hijo así como honran al padre. El que no honra al hijo, no honra al padre que lo envió. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Está diciendo, Dios es el juez, Dios es soberano, Dios es el creador. Y claramente a él todos más o menos bien le temen y lo honran. Pero él le entregó al hijo el juzgar para que lo honren a él. Es como cuando un padre pone a su hijo como el CEO de la compañía que le pertenece, para que todos lo respeten, para que todos lo reconozcan, para que todos vean su autoridad. Le está delegando la autoridad porque él es honrado cuando su hijo es honrado. Y claramente, hermanos, ¿cuál es la mejor manera de honrar al hijo? Creer en él como quien él es, el Hijo de Dios. Ahora hay algo tremendo. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. ¿Cuál era el problema de estos judíos? Que ellos se decían ser adoradores y seguidores del Dios verdadero y decían honrar al Padre, pero estaban despreciando al Hijo, estaban rechazando al Hijo. ¿Cuál es el mensaje? Ustedes no son adoradores de Dios ni honran a Dios. Pues si no me honran a mí, que soy su hijo, olvídense que el Padre recibe honra de ustedes, porque ustedes quieren que sea como ustedes quieren que sea y no como el Padre quiere que sea, a través de su Hijo. En verdad les digo, verso 24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Y aquí Jesús empieza a mostrar y a explicar cómo Él da vida a los muertos. Y esa vida de la que habla primero es la vida espiritual, la nueva vida de la que Él ya ha estado hablando en el nuevo nacimiento, del nacimiento del Espíritu, del nacer de Dios. Y claramente, no es tan difícil, es oír su palabra y creer esa palabra y creer que esa palabra viene del Padre. Y ahí Dios otorga vida eterna y saca de condenación al creyente, porque ha pasado de muerte a vida. Hermanos, estamos todos, nacemos y crecemos en un estado de muerte por causa de nuestros pecados, pero es a través de oír al Hijo y de creer en Él que el Señor nos otorga el pasar de muerte a vida. Pero para eso es honrar al Hijo, porque creer en el Hijo, confiar en el Hijo es al mismo tiempo un acto de honrarlo como quien Él es, el Salvador, el Señor, el nombre en el cual hay que creer para ser salvos. En verdad les digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Aquí está hablando primero de la salvación, aquí está hablando primero del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento se da porque Él decide hablar, decide enviar su voz y de alguna manera los que oyen esa voz reciben esa vida. Pero luego verso 28 y 29 dice, no se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. También está hablando, entonces hay dos dimensiones de pasar de muerte a vida. Por un lado está el sentido espiritual, que es el nuevo nacimiento, y también hay una dimensión futura, que es la resurrección, que se dará en el final de los tiempos, a su segunda venida. A su voz, todos los muertos resucitarán, pero no todos para vida. Los que por sus acciones que solamente por medio del Espíritu pudieron llegar a ser lo bueno, esos se levantarán a resurrección de vida. Y los que nunca oyeron la voz ni recibieron la primera vida, la vida espiritual, sino que siguieron muertos en sus pecados, practicando lo malo, esos resucitarán para juicio. El pasaje es claro. Pero aquí pasa
a decir, o sea, todo lo que Jesús ha estado diciendo hasta este momento es serio y es más serio para los judíos. Si esto es cierto, si rechazo a este hombre, me quedo sin Dios, me quedo sin vida, me quedo sin vida eterna. Y entonces, como que se cuestionan y como que lo cuestionan. No, hombre, ¿cómo le vamos a creer solo porque usted lo está diciendo? Y ahí viene Jesús y dice, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si yo solo doy testimonio de mí, mi testimonio no es verdadero. Si solo yo me estoy inventando que soy hijo del Padre y que yo puedo dar vida y que yo puedo, está bien, no me crean. Pero otro es el que da testimonio de mí, hablando del Padre. Y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Jesús sabe y está consciente de que las afirmaciones que él acaba de hacer son muy fuertes y muy difíciles de creer para un grupo de gente que es devota de Dios y que ha estudiado a Dios todo el tiempo como alguien trascendente, soberano y que no se imaginan que puede estar conectado con alguien que vino en forma de hombre. Y entonces dice, no, yo les entiendo que es difícil de creer, pero déjenme darle evidencias. Déjenme apelar a diferentes testigos. Primero es el Padre, es Dios mismo el que da testimonio de mí. Pero el Padre asignó algunos testigos al Hijo. En estos pasajes, de manera general, podemos ver tres testigos que el Padre asignó al Hijo o que el Padre usa para dar testimonio del Hijo. Primero, Juan el Bautista es uno de los testigos que ha dado testimonio de la verdad. Segundo, los milagros, las obras que Jesús ha hecho también es otro testigo que dan testimonio de Cristo. Y las escrituras dan testimonio de Cristo. Veamos verso 33. Ustedes han enviado a preguntar a Juan y él ha dado testimonio de la verdad, pero el testimonio que yo recibo no es de hombre. Pero digo esto para que ustedes sean salvos. Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y ustedes estaban dispuestos a regocijarse por un tiempo en su luz. Hermanos, el primer testigo que el Padre usó para dar testimonio del Hijo y para mostrar que Cristo era realmente el Hijo de Dios, el Mesías y el objeto de la fe para los que salvan, fue Juan el Bautista. ¿Y cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Mire, el mensaje de Juan el Bautista es bien fácil, lo podemos resumir en dos oraciones. La primera parte del mensaje de Juan el Bautista es, son pecadores, arrepiéntanse, son pecadores, arrepiéntanse. Su principal problema es el pecado. Y ese es un mensaje que todos necesitamos oír, entender y creer. Pero lo lindo es que hay una segunda parte del mensaje de Juan el Bautista. Ahí está el Cordero de Dios que quita su principal problema, que resuelve su principal problema. Él vino a quitar el pecado del mundo. Él es el único que puede resolver el problema más grande que ustedes tienen. Hermanos, y entender el Evangelio se trata de eso. Se trata de entender que nuestro pecado nos condena, pero que Cristo apareció para salvarnos. No solamente de las consecuencias del pecado, sino de la esclavitud al pecado mismo. Y nosotros necesitamos ver ese testimonio de Juan el Bautista y creer que somos pecadores y creer que Él es el Cordero que vino a quitar nuestro pecado. Él dio testimonio de la verdad. Y su testimonio es una evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios. Pero hay otro testimonio, el testimonio dado por sus obras. Verso 36. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. El Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí. Pero ustedes no han oído jamás su voz ni han visto su apariencia. Y su palabra no la tienen morando en ustedes, porque no creen en aquel que Él envió.
Entonces viene Jesús y dice, el testimonio de Juan es un testigo válido, pero hay un testimonio mayor que el de Juan, que son las mismas obras. Ahora, ¿qué incluye estas obras que Jesús ha hecho? Estas obras incluyen sus señales milagrosas, pero también incluyen, creo yo, sus enseñanzas y sus actos de amor. O sea, son obras que no son comunes y también son obras que, como las hemos analizado en esta serie, cumplen profecías escritas acerca del Mesías. Entonces, claramente, si esta gente, si estos judíos realmente conocieran la voz del Padre, y hermanos, ¿cuál es la voz del Padre? La voz del Padre es su palabra, y su palabra está conectada a las escrituras reveladas. Lo que Jesús les está diciendo, ustedes tienen, después lo va a aclarar, ¿verdad? Ustedes tienen las escrituras ahí, pero no han oído al Padre hablarles a través de ellas. Y aunque mis obras se conectan con las profecías que están ahí, ustedes no hacen el clic, no hacen la conexión porque no tienen su palabra quizá en la mente, pero no la tienen morando en su corazón, porque no creen en aquel que Él envió. La única manera en que la palabra sea efectiva para nosotros y nos transforme genuinamente es que creamos que la palabra es lo que dice que es la palabra de Dios. Y que creamos que la palabra de Dios apunta a Cristo, aquel que el Padre envió. Hermanos, hoy hay muchos, aún pastores, las estadísticas lo dicen de una manera terrible, que no creen que la Biblia sea la palabra de Dios, que no creen que la Biblia sea inefable o infalible o inerrante. Eso es terrible. Eso es atacar el corazón mismo de la verdad y del evangelio. Y ahí viene, y de alguna manera aquí estoy conectando, porque el testimonio está conectado, pero el tercer testigo del Hijo son las escrituras. El verso 39 dice, ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí. Jesús les está diciendo, las escrituras, está perfecto que las estudien, que las escudriñen, que las examinen, pero no es lo que está escrito en las escrituras lo que les da la vida eterna. Ellas apuntan a mí y en mí está la vida eterna. Hermanos, la Biblia en sí misma no tiene poder. Es el Dios que está detrás de la Biblia y es el Dios a quien nos lleva a creer la Biblia, el que tiene poder. La Biblia es la palabra de Dios, sí, pero no es en sí misma algo mágico, sino que apunta al poderoso. Nos enseña de Él y nos lleva a verlo a Él, a confiar en Él, a depender de Él. Verso 45, no piensen que yo los acusaré delante del Padre. El que los acusa es Moisés, en quien han puesto su esperanza. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? Moisés es un sinónimo para la Torá, para los libros de la ley, ¿verdad? Y él dice, ¿ustedes piensan que yo los voy a acusar ese día? No, 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 es la misma palabra, la misma ley que ustedes estudian y en que ustedes han puesto su esperanza, que por esa ley van a salvar. No se dan cuenta que esa ley me apunta a mí, me enseña a mí, es casi que una repetición de eso. Si creyeran esa ley, me creerían a mí. Porque esa ley habla de mí, porque lo que escribió Moisés habla de mí. Pero si ustedes no creen en sus escritos, ¿cómo me van a creer a mí? Hermanos, ¿de quién escribió Moisés? Moisés escribió del Dios que se acerca a nosotros, que bajaba a hablar con Adán, que se manifestó a Abraham, que se encontró con Job, que le respondió. O sea, la ley nos habla del Dios que se acerca a nosotros. Y creer que la Biblia es la palabra de Dios es fundamental para el cristianismo. Hermanos, démosle a la escritura autoridad sobre las áreas en nuestra vida que aún no se las hemos dado. Y así como Jesús dijo que Juan era un verdadero profeta, estos pasajes también nos muestran que las escrituras son confiables.
Y por eso, hermanos, en esta iglesia nosotros creemos que las escrituras son la mejor guía para cualquier decisión que haya que tomar, porque son confiables, porque Dios las inspiró. Pero ¿cuál es el problema? Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Yo no recibo gloria de los hombres, pero a ustedes ya los conozco, que no tienen el amor de Dios, es decir, no aman a Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirán. ¿Cómo pueden creer cuando reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria del que viene de Dios? Hermanos, lo que Jesús está diciendo aquí es que la razón por lo que no lo están recibiendo es porque Él no está alabándolos, no está honrándolos, no está glorificándolos. Él prefieren honrar a alguien que les honre. Porque en realidad su amor, aunque son religiosos y aunque predican la ley, aunque su vida gira en torno a la religión, lo que buscan es su propia gloria. Los que buscan es la admiración de los hombres. Y hermanos, la encrucijada que Jesús, ante la cual Jesús los está llevando es, o recibes a Jesús o pierdes a Dios y la oportunidad de tener vida. Si ustedes no quieren venir a Jesús, no pueden tener la vida que Él ofrece. No pueden tener la salvación que os ofrece. No pueden conocer a Dios. Y hermanos, necesitamos abandonar el deseo de ser honrados por los hombres y anhelar la gloria que viene del único Dios. Una gloria que nos será dada en su segunda venida y que muchas veces el costo de hoy es persecución, rechazo, menosprecio y, y ataque, opresión del mundo. Porque eso dijo Jesús, que vendría para los que le seguían. Las implicaciones de su palabra son muy fuertes, porque lo que Jesús está diciendo es que rechazar su testimonio, rechazar su autoridad, que rechazar su autoridad, rechazar al Padre, pues Él es quien le ha dado autoridad, y rechazar tanto al Hijo como al Padre, es cerrarse la puerta a recibir la vida y el amor de Dios. Rechazar su testimonio les hará quedar sin excusa en el día del juicio final. Ahora yo quiero hacer una conexión de este pasaje con algo en nuestra época. Hermanos, el Padre le dio autoridad al Hijo y cuando el Hijo ascendió y partió, y aún antes de partir, Él preparó su comunidad y le dio autoridad a la iglesia. Vean Juan 5:20, dice, el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace y obras mayores que éstas les mostraré para que ustedes se queden asombrados. Pero en Juan 14:12, cuando Él está preparando la nueva comunidad antes de ir a la cruz, les dice, en verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Qué obra hacemos hoy en la iglesia igual a lo que Jesús hizo? Predicar la palabra, amar, servir, perdonar. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Pero ¿cuáles son las obras mayores? Hermanos, es muy probable que la obra mayor que hoy la iglesia hace, que se conecta con la obra mayor que Dios le dio al Hijo, aparte de las señales, es el tema de juzgar. Es el tema de ejercer juicio dentro de la congregación. Esto incluye, obviamente, el tema de disciplina eclesial, el tema de las decisiones que se toman dentro de la iglesia. Y esto es nada más, quiero que lo vean. Vamos a ir a otro pasaje, Juan 20:21 al 23. Jesús les dijo, paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Vean esa conexión. El Padre envió al Hijo. El hecho que el Padre haya enviado al Hijo hace muy serio el tema de si se recibe o se rechaza al Hijo. Pero luego el Hijo dice, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. O sea, la autoridad que Jesús le está dando a la iglesia es algo también serio. Después de esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, estos les serán perdonados. A quienes retengan los pecados, estos les serán retenidos. Hermanos, el Padre envía al Hijo.
¿A qué? A salvar al mundo. El Hijo envía a sus seguidores. ¿A qué? A ser discípulos. Pero también parte de lo que está en este pasaje de ese envío es que el Hijo le delegó a la iglesia una seria responsabilidad. Una responsabilidad de usar las llaves del reino que proclaman perdón al que se arrepiente y juicio al que no se arrepiente. En Mateo 16, 17 al 19 leemos, entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿A qué esto se refiere? Jesús acaba de preguntarles, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro, por revelación del Padre, confiesa, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vea cuán importante el reconocimiento de decirle a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La misma identidad que se está revelando en la cuarta señal y que los judíos están rechazando. Verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, y la roca es la confesión que viene de la revelación del Padre, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Miren, hermanos, ¿qué representa Pedro aquí? Pedro representa a cada uno de los creyentes que es el correcto confesor de la correcta confesión. Todo aquel que confiesa por revelación del Padre que Jesús es el Hijo de Dios, pasa a ser parte de la iglesia, porque sobre la roca de esa revelación y de esa confesión, Jesús está edificando su iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, pero hay una autoridad que en este pasaje parece que Jesús le da a Pedro. Y de ahí vienen ideas de que Pedro está en el cielo con las llaves y que le van a preguntar si deja entrar o no deja entrar. Claramente en el siguiente pasaje vamos a ver que no es solo a Pedro, aunque parece que es solo a Pedro que se los da. El siguiente pasaje, sacar un texto de su contexto es puro pretexto, y es necesario ver si hay otro pasaje que nos aclare el significado. Ahora, el término llaves parece que es que una llave se hace para abrir el reino y otra llave se usa para cerrar el reino. Veamos el otro pasaje, y el otro pasaje quería ponerlo junto, pero la verdad es que iba a quedar muy pequeño. Mateo 18 del 15 al 20. Pero está hablando de la autoridad que el Hijo le dio a la iglesia, y dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. O sea, hay una responsabilidad que cada uno de los miembros de la iglesia tiene de cuidar a su hermano y de reprenderlo y corregirlo en amor cuando lo ve pecar. Verso 16. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Generalmente aquí la manera en que se ha interpretado, y no solamente interpretado y vivido durante años, es que si yo como hermano, como miembro de la iglesia, reprendo a un hermano y no, entonces voy con los líderes. Generalmente esos dos o tres tienden a ser los líderes, porque es gente de la que se espera mayor madurez, mayor sabiduría y mayor amor por la gente, para que junto a los líderes podamos tratar el caso. Porque el objetivo no es dañar al hermano, es ganarlo, es restaurarlo, es su vida espiritual, es que no se pierda, es que crezca, es que esté sano, es que el enemigo no lo enferme. Verso 17, y si rehúsa escucharlo, dilo a la iglesia. Si ya el hermano tiene una actitud de no arrepentimiento, que todos lo podamos amar y decirle, te conviene arrepentirte, te conviene cambiar, el Señor te ama, nosotros te amamos, ¿entiende? Y si rehúsa escuchar a la iglesia, o sea, si todos le están llamando, pero él no quiere rehusar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. ¿Qué es eso? No lo consideres miembro de la iglesia.
No lo consideres piedra viva, no lo consideres creyente, porque los gentiles y los publicanos eran el, la forma en que se llamaba a los pecadores, a los que no eran parte de la comunidad, a los que no eran parte del pueblo de Dios. O sea, cuando una persona no se arrepiente a pesar de ser corregida en amor por solo un hermano, luego por los líderes y luego por toda la iglesia, está demostrando con ese fruto que no es un verdadero creyente. Y entonces debe ser tratado como lo que es, como un incrédulo que lo que necesita es que se le predique el evangelio. Y no quiere decir que no se le ame, lo que quiere decir es que no puede, o sea, no está siendo una piedra viva que está creciendo juntamente con nosotros, sino que está siendo alguien que necesita ser salvo para ser incluido. No merece nuestro rechazo, ni mucho menos, no merece nuestra compasión, nuestro amor y nuestra aplicación al Evangelio, como todos los que están perdidos, nuestras oraciones y nuestra intercesión. Pero vean lo que sigue diciendo, y quiero que conectemos este pasaje con el siguiente pasaje. En verdad les digo que todo lo que ustedes, ya no dice tú, sino ustedes, y ya cambia del singular del pasaje Mateo 16 al plural, lo que ustedes aten en la tierra, ¿y qué era atar y desatar? Usar las llaves del reino. Lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo y todo lo que ustedes desaten en la tierra será desatado en el cielo. ¿De qué está hablando este pasaje? De la disciplina de la iglesia. Esto está conectado con los versos anteriores, no lo podemos desconectar. Verso 19. Además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo, y hermanos, atar era en el término rabínico, ya voy a explicar un poco de eso, también hacer un acuerdo. Se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Vean cómo ahora la iglesia se conecta con el Padre porque la iglesia está conectada con Jesús, está unida a Jesús. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es importante no desconectar estos versos del contexto. Hemos acostumbrado por años, usábamos el verso 20 para la reunión de oración donde llegaban pocos, pero aquí no está hablando de la reunión de oración donde llegan pocos, está hablando de la disciplina de la iglesia. Y hermanos, lo que este pasaje nos está mostrando es que cuando la iglesia se reúne y donde dos o tres, que generalmente son los dos o tres del verso 16, que generalmente son los líderes, se ponen de acuerdo, Dios respalda esa decisión. Y lo que ellos están atando en la tierra está siendo atado en los cielos y lo que están desatando en la tierra está siendo desatado en los cielos porque Dios está en medio. Este pasaje nos muestra que cuando se da en la iglesia un pecado público, se debe activar un proceso de disciplina y es sabio que el proceso sea llevado por dos o tres. Yo considero que mejor si tres. Hermanos, y es importante que ustedes sepan que en esta iglesia, aunque yo soy el pastor, cuando una situación sea seria, sea pública, por supuesto, no estoy hablando de una consejería personal ni nada, pero cuando haya que tomar una decisión, no es sabio que yo la tome solo. ¿Por qué? Porque primero, yo soy pecador como ustedes. Segundo, yo tengo puntos ciegos, puedo tener sesgos, puedo tener preferencias. Tercero, porque hay mayor justicia y un mejor discernimiento cuando somos dos o tres. Y yo quiero que sepan que en esta iglesia, Erin y Juan Pablo son los otros dos que conmigo sumamos tres, que en algún momento, puede ser que en algún momento no le afecte, pero en algún momento tomamos decisiones juntos cuando hay algún caso serio, cuando hay algún caso de disciplina. Y les puedo asegurar, hermanos, de verdad, digo esto delante de Dios, que los tres amamos a Dios y queremos honrarlo, confiamos en la autoridad de la escritura y queremos tomar decisiones bíblicas porque las escrituras dan testimonio de la verdad y también los amamos a ustedes.
Yo los amo a ustedes. Eric los ama a ustedes y Juan Pablo los ama a ustedes y los tres queremos lo mejor para cada uno de ustedes. Yo quiero que eso lo sepan. Hermanos, ¿cuáles son las llaves del reino? Y obviamente esto se ha definido que una de las llaves del reino es la predicación del evangelio. ¿Y por qué las llaves del reino primero se le dan a Pedro y luego se le dan a la iglesia? Porque el primero que va a predicar el evangelio en la historia es Pedro en Hechos 2. Pedro es el primero que anuncia que ahora es Cristo el medio de salvación. Entonces, cuando Pedro predica el evangelio en Juan 4, 12 y 13 dice, este es Jesús, la piedra desechada por los constructores que ha venido a ser la piedra angular y en ningún otro. Pedro mismo está diciendo, yo no soy la piedra, él es la piedra. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Es Pedro el primero que abre las puertas del reino y dice, este es el nombre en el que hay que creer para ser salvos. Y a partir de Pedro, ahora toda la predicación del evangelio que llama a los incrédulos a poner su fe en el nombre en el cual hay salvación, el nombre de Jesús, está abriendo las llaves del reino de Dios, del reino de los cielos. Pero otra llave del reino es la disciplina de la iglesia, porque es el medio por el cual alguien puede salir de la iglesia. Entonces una llave está abriendo la entrada y está incluyendo y otra llave está cerrando la entrada. Yo espero que esto les quede claro, hermanos, pero la misma predicación del evangelio abre las puertas del reino a los que lo creen y al mismo tiempo los que la rechazan la cierra. Y también en el contexto de la disciplina, el proceso de disciplina lo que busca es abrir y restaurar, pero en algún momento, lamentablemente, termina alguien saliendo. ¿Qué significa atar y desatar? En el uso rabínico, los rabinos, en el Talmud leemos, los rabinos tienen el poder de atar y desatar, es decir, de prohibir y de permitir lo que consideren de acuerdo a la ley. Es muy triste que ha habido una gran mala interpretación, sobre todo en el Evangelio de la prosperidad y neopentecostal, que dice, no, yo ato los demonios, ato la maldición, ato el hambre y desato bendición. Eso no es bíblico ni es una interpretación correcta. Y no todos los cristianos tienen ese poder de hacer eso, hermanos. Atar era sujetar a alguien la responsabilidad de cumplir algo, prohibir el incumplimiento de algún precepto. Generalmente esto se usaba cuando habían dos mandamientos que estaban en contra, ¿verdad? Si guardaba el día de reposo o si el tema del diezmo, la circuncisión, de alguna manera desatar de si está bien, porque tu hijo tiene esta condición, está bien que no lo circuncides, o porque hay esta necesidad en tu familia, está bien que no des el diezmo. Eso era desatar y atar era, no, 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 tienes que cumplir esa responsabilidad, tienes que cumplir con esto. Atar era sujetar a alguien a la responsabilidad dentro de, obviamente, el servicio a Dios, y desatar era permitir que por otra situación alguien estuviera bien que no cumpliera con su responsabilidad. Pero al mismo tiempo, las expresiones atar en el griego deo y desatar en el griego lío eran términos técnicos rabinos usados para referirse, por un lado, a lo que dije, prohibir o permitir algo según la ley de Dios, pero también para ejercer autoridad doctrinal o disciplinaria dentro de la comunidad. Jesús traslada este concepto rabínico a su comunidad, pero con un nuevo enfoque. Aquí ya no se trata hoy como iglesia de interpretar la ley mosaica, sino de predicar y aplicar la verdad de que Cristo es el Rey y los principios que sí están en las Escrituras para las situaciones que vivimos hoy. Es decir, la iglesia tiene autoridad. Algo interesante también en el griego es que el griego puede traducirse mejor. Todo lo que aten o ates en la tierra habrá sido atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Yo hablaba con un amigo ministro esta semana y le decía, yo siento esto tan fuerte, porque qué responsabilidad tan seria que si nosotros tomamos una decisión aquí, tenga implicaciones allá. Y él me decía, no, bueno, es que la mejor manera de entenderlo es que el cielo decidió primero y el Espíritu nos guía a acordar aquí lo que ya el cielo decidió. O sea, la iglesia,
La autoridad de la iglesia es declarar lo que el cielo ya ha determinado, no imponer su propia voluntad. ¿Y cómo sabemos eso? Porque creemos que Dios nos ha dado a su espíritu que nos guía y la palabra que nos guía también. Entonces la iglesia no crea decisiones celestiales, sino que las refleja y ejecuta en la tierra bajo la dirección de Cristo. Hermanos, y como ya dije, las dos maneras en que la iglesia ejerce esta autoridad es predicando y enseñando el evangelio bíblico que promueve una fe genuina y que también corrige el error y las falsas doctrinas, y también aplicando los procesos de disciplina dentro de la iglesia con el objetivo de cuidar la hermosura de Cristo y la pureza de su iglesia. Hoy vamos a celebrar la Cena del Señor. Y la Cena del Señor es sumamente importante porque nos recuerda la unión que tenemos con Cristo, la unión que tenemos con nosotros y nos hace sentir ese peso que tenemos como iglesia. Hermanos, ser iglesia no es algo simple. Ser iglesia es un llamado alto. Es el llamado a reflejar a Cristo en la tierra, a hacer al Cristo invisible visible para tu comunidad, para tu familia, para tus vecinos, para tus compañeros de trabajo. Y Jesús es el que está más interesado en la unidad de la iglesia que cualquiera de nosotros. En Juan 17, él ora por eso. Le dice, Señor, ruego que así como tú y yo, la unidad que hay en ti y en mí, de la cual nos habla Juan 5, que la haya entre ellos y yo, que sean uno. Porque así el mundo va a creer, el mundo va a ver que tú me enviaste. 1 Corintios 10:17 dice, puesto que el pan es uno. Nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, porque todos participamos del mismo. Aquí somos muchos, pero al mismo tiempo somos uno, un cuerpo en Cristo. 1 Corintios 11:28, por tanto, examínense cada uno a sí mismo. Entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen, pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Vean lo que está diciendo. Primero, el verso 29 está diciendo, hermanos, antes de acercarnos a la mesa, discernamos correctamente el cuerpo del Señor. Ahora, el cuerpo del Señor no es el pan. El cuerpo del Señor, según 1 Corintios 6:17, somos los muchos que estamos aquí. El pan representa y nos recuerda que Él dio su cuerpo. Pero el cuerpo, lo que tenemos que discernir aquí es que aquí somos una unidad, un cuerpo en Cristo, miembros los unos de los otros, unidos a Él y unidos entre nosotros. Y esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque si somos uno, no está bien que estemos peleando entre nosotros o que no le hablemos a alguien más, porque somos uno. Pero vean lo que dice el verso 31. Parte de la cena y parte del ejercicio de ser iglesia es que tenemos la capacidad de juzgarnos a nosotros mismos. ¿Qué es juzgarnos a nosotros mismos? También en el contexto de que somos un cuerpo es primero juzgarme a mí mismo, pero también yo puedo en amor juzgar a mi hermano. Jesús no dijo en Juan 7 que no juzguemos. Jesús dijo que juzguemos bien. Y juzgar bien es ver primero la viga en mi ojo. Juzgar bien es juzgarme primero a mí antes de ir a juzgar la paja del otro. Pero Jesús no dijo que no nos juzguemos. Jesús lo que dijo es que no juzguemos incorrectamente sin vernos primero a nosotros. Pero claramente, ya viendo todo el pasaje completo, él dijo que si juzguemos al otro después de habernos juzgado a nosotros. Sí podemos juzgar. Entonces, si nos juzgamos a nosotros mismos en ese contexto de amor, en ese contexto de primero ver nosotros, no seríamos juzgados.
Pero cuando somos juzgados, cuando a veces sí hay que corregir un pecado en el otro, el Señor nos disciplina. ¿Pero para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. La disciplina del Señor es para nuestro bien. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. No lo hagan por separado, háganlo juntos, porque el mismo hecho de hacerlo juntos es un mensaje de nuestra unidad y de que valoramos esa unidad. Pero quiero terminar con algunas preguntas de reflexión. ¿Verdaderamente crees que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios? ¿Existe en ti la verdadera confesión, la roca de la confesión y de la revelación que te hace ser iglesia? ¿Te das cuenta que si rechazas a Cristo pierdes al Padre? Pero notas también que rechazar la iglesia como el cuerpo de Cristo implicaría perder la iglesia. Hermanos, yo lamento decirles esto, pero no se puede ser cristiano sin iglesia. Usted no puede estar conectado a la cabeza separado del cuerpo. Es imposible. Así como para recibir al Padre había que recibir a Cristo, para estar conectado a Cristo se necesita estar unido a una iglesia. ¿Qué tanto confías en las Escrituras? ¿Quieres simplemente creer en el Evangelio o quieres experimentarlo dentro de la dinámica de la iglesia? Porque experimentar el Evangelio y vivirlo incluye el orar unos por otros, el confesarnos nuestros pecados unos a otros, el exhortarnos, el corregirnos, el levantarnos, el animarnos y muchas cosas más. Señor, te damos gracias porque tú eres el Hijo de Dios y porque hay testigos que nos muestran esa verdad, el mensaje de arrepentimiento y perdón, tus señales milagrosas y las escrituras hablan de ti. Y te damos gracias, Señor, por el privilegio de ser tu iglesia, tu cuerpo. Ayúdanos, Señor, a ejercer dignamente el llamado y la autoridad que nos has dado de usar las llaves del reino, de manera que te honremos a ti y honrándote a ti, honremos al Padre. También oro, Señor, para que prepares nuestros corazones para hacer memoria de tu sacrificio, de tu muerte en la cruz, por la cual somos salvos.